Ahora, para hacer su pregunta por parte del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos, tiene el uso de la palabra el señor diputado Pedro Porras Pérez. Gracias, señor presidente. Señor secretario, analizando el primer informe del presidente de la República y conociendo la propuesta de presupuesto de egresos para el 2014, vemos que se delinea claramente una política agropecuaria que excluye a la gran mayoría de las familias rurales, y solo hubo y habrá política agropecuaria para los mismos de siempre, los grandes productores agroindustriales. Todos sabemos que en los últimos 30 años se han implementado una política agropecuaria donde indiscriminadamente se ha abierto el comercio exterior, favoreciendo a las grandes extensiones y grandes empresas transnacionales, acabar con la reforma agraria, desmantelar las instituciones del sector, excluyendo a la gran mayoría de los productores pequeños o familias rurales de la participación de las políticas rurales. Señor secretario, en enero del presente año usted declaró que uno de los problemas principales en la producción de alimentos es el minifundio, declaración que va en contra de las entidades internacionales. Así, por ejemplo, dentro de los retos que tiene la FAO es producir por parte de los países dependientes un alto porcentaje de los alimentos que consumen, y que esto solo se puede lograr incluyendo e impulsando a los pequeños y medianos productores, los que hasta hoy se han olvidado y excluido de las políticas agropecuarias de los gobiernos pasados y presentes. Desde hace 30 años, con el modelo neoliberal, los gobiernos han insistido en que solo los grandes empresarios son los que deben ser apoyados con recursos públicos, ya que según esta visión las familias rurales nada tienen que hacer. Si acaso, estas familias estarían en proyectos coordinados y dirigidos por empresarios. Sin embargo, durante estos 30 años ha crecido desmesuradamente nuestra dependencia. Cada vez compramos más alimentos en el exterior, lo que es contrario a las sugerencias de la FAO. Por otro lado, no únicamente cae el precio del maíz, sino hoy, como usted sabe, hay una gran inconformidad en los productores de frijol de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Durango, por la caída del precio del sorgo, del maíz, del frijol y de otros productos. El precio realmente, la caída de los precios de los productos del campo ha sido generalizado, lo que representa la ruina para los productores de este país. Hoy más que nunca se requiere impulsar un nuevo pacto rural donde participen los pequeños y medianos productores para no seguir aumentando nuestra dependencia en los granos y alimentos, pero también se requiere que la SAGARPA agilice la inversión productiva, ya que es inaceptable que haya subejercicios, como lo señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe, y donde se menciona que al cierre de la primera mitad del año el ramo 08 reportó subejercicios que en conjunto ascienden a 1.289.07 millones de pesos. Si algo debe garantizar el gobierno federal es la producción de alimentos, dado que hay hambre y hasta un programa para resolverla. Entonces, dado que buena parte de los costos de producción se llevan a cabo durante el periodo donde se ha registrado un subejercicio, le pregunto, señor secretario, si tiene calculado el daño a la producción agrícola producto de los retrasos en la liberación de los recursos, y cómo justificarlos, aunque usted ya en su primera intervención mencionaba dos aspectos de la justificación de los subejercicios. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, señor diputado, por ajustarse a su tiempo, se lo agradezco mucho. Y ahora, para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el señor secretario Enrique Martínez y Martínez. Diputado Porras, quisiera concentrarme en la pregunta del subejercicio, tratando al final de contestar en mi mensaje final el resto. He dejado claro las razones del por qué los primeros meses se dio un subejercicio. Primero había que tener las reglas de operación ya publicadas, teníamos que tener los convenios firmados con todos los gobernadores, y cuando un gobierno entra no trae la preparación en tiempo
para estar el día primero tomando posesión y teniendo ya toda la burocracia arreglada. Lamentablemente, yo fui alcalde en mi tierra, fui gobernador de mi estado, conozco las burocracias municipales, estatales, conozco la legislativa porque fui 2 veces legislador como ustedes, federal, aquí en esta Cámara, 54 y 57, pero nada que ver con la burocracia federal y en particular con la que tiene la Zagarpa. Hay que luchar muchísimo para vencerla. Yo digo que esas reglas de operación no son reglas de operación, son reglas de inhibición para ver cómo no ejercemos los recursos. Y no obstante eso, quiero decirles a todos que el 30 de septiembre la Secretaría está totalmente normalizada en su ejercicio. No obstante que tuvimos también el problema de la veda electoral, que yo no sé qué culpa tienen los campesinos, que tengamos que retrasar 40, y no es de la Secretaría, es una ley que está en funciones vigente y que puede ser enmendada por parte de los legisladores, es una tarea que ustedes tienen también. A mí me dolió mucho tener que suspender los programas por 40 días, pero la veda electoral. Hay muchas de los programas en donde imagínese usted que se hace todo el análisis para analizar los proyectos, para definir los proyectos productivos a apoyar, y ya que se tienen el análisis y el trabajo del proyecto que se va a aprobar, que ha calificado bien, los productores no tienen la contraparte. Si la Secretaría da el recurso sin que el productor haya tenido su contraparte, incurre en responsabilidad de funcionarios. Y si no la da, incurre en subejercicio. En lo que se refiere, por ejemplo, a organizaciones que participan de los programas Organízate. La regla dice y la norma dice que no podemos darle recursos a una organización que esté observada por el órgano interno de control, por la auditoría superior o por la función pública. Y hay un alto porcentaje de dependencias que están, de organizaciones que están observadas. Si la Secretaría da el recurso, se incurre en responsabilidad de funcionarios. Y si no lo da, incurrimos en subejercicio. Entonces aquí estamos como el asunto de la feria. Si ensartas, pierdes, y si no le ensartas, también pierdes. Entonces, ese es un concepto que debemos socializarlo entre todos. Yo también siempre he dicho, es criminal que habiendo tantas necesidades en el sector, se tengan subejercicios, pero estas son las razones. Sé que ya se me terminó el tiempo, pero creo que ha quedado en lo esencial clara nuestra posición.